Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a continuar con lo que son los estudios que estamos desarrollando los días jueves, que lo hacemos en la primera carta a los Corintios. Ya hemos iniciado el estudio de esta carta, la primera carta a los Corintios, y hemos llegado pues a la altura del versículo 18, para lo cual pues vamos a darle continuidad desde el versículo 19 vamos a leer de la primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. Bien, les dije, primera carta a los Corintios, capítulo 1, y leeremos desde el versículo 19. Lo leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta ahí dejemos la lectura. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, oh Dios, en esta hora te damos gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa, oh Dios, poder venir a adorar tu nombre, a glorificarte, Dios, y también a dejar toda carga, toda angustia en ti, oh Dios. Hemos descargado todo ya, Señor, nos sentimos libres de todos esos pesos. Y si todavía alguien no es libre, oh Dios, te pedimos a que tú, a través de esta palabra, tú puedas dar libertad, oh Dios, para que tú puedas, oh Dios, convertir, Señor, a las personas, que tú puedas, Señor, obrar en los corazones nuestros, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, oh Dios, que tu palabra llegue a lo más profundo, que tu palabra, Señor, sea la que nos edifique, que nos llenes tú de tu conocimiento, oh Dios. Señor, habla a cada vida y ten tú el cuidado de todas las peticiones que hay, oh Dios, en la iglesia, de mis hermanas, de mis hermanos. Toda petición, Señor, la ponemos en tus manos para que tú obres hoy, Señor, para que tú, Señor, abras los cielos en favor de tu iglesia. Señor, hay un pueblo que te ha clamado, que clama, Señor, por una palabra, que clama por una respuesta, que clama, Dios, por ver una luz, Señor, por ver una esperanza en ti, oh Dios, y la he depositado en ti. Por eso dejamos todo en ti, Dios. Quédate con nosotros y obra, oh Dios, obra en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. También extendemos el saludo a los hermanos que escuchan en la radio. Hay personas que se conectan también a escuchar pues este maravilloso culto, y las alabanzas, las predicaciones, y también pues se suben posteriormente, estas predicaciones y las alabanzas se suben en el canal de YouTube, así que pues usted lo puede ver ahí en diferido. Ahí usted podrá escuchar todas las predicaciones y las alabanzas. Bien, hermanos, pues hemos llegado ya a la altura del versículo 19 del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Y en la última ocasión hablábamos, o más bien dicho, le dábamos continuidad a lo que eran las divisiones que habían ahí en los Corintios. Y Pablo explicó en qué consistía esa división que había en su forma de pensar, en que ellos tenían afinidad hacia pues ciertos líderes,
y eso lo explicamos ya, que había cierta división en la iglesia y que unos pues escogían seguir a Apolos, otros a Pablo, otros a Cefas, y había otros que pues invalidaban todo a los hombres y decían solamente Cristo, y lo que hacían los demás no lo tomaban en cuenta. Entonces eso es lo que había allí en esta iglesia de Corinto, y eso ya lo explicamos en los 2 jueves anteriores, en las 2 oportunidades que estuvimos. Ya vimos cómo él lo iba desarrollando, y ahora desde el versículo 18 en adelante, siempre trayendo en línea ese argumento que viene tratando, porque es un asunto que pasaba en la iglesia de Corinto, esas divisiones que habían. Entonces trae en esa línea, ahora va a explicar de que el evangelio o la vida cristiana o el seguir a Cristo, eso ha sido revelado a la iglesia, tanto dice judíos como griegos, pero fue revelado por una sabiduría de Dios y no por una sabiduría de los hombres. Entonces da este argumento para pues rebatir ese argumento que tenían los cristianos de seguir a hombres, porque lo que Pablo aquí va a enseñar es la sabiduría de los hombres al final no es nada, sino que lo que da pues la salvación, digamos, lo que ha revelado o quien da el verdadero conocimiento es la sabiduría de Dios y no de los hombres. Por eso es lo que él explica, para que la iglesia no siga pues a hombres, sino que siga solamente a Dios, que sea un seguidor de Cristo. Eso es lo que va a explicar acá. Por eso pues hoy el tema que vamos a ver es la sabiduría de Dios. Veremos en qué consiste la sabiduría de Dios, pero lógicamente también hay una sabiduría que es humana. Hay sabiduría de los hombres y también hay sabiduría de Dios, y vamos a ver en qué consisten las dos. Y Pablo, como le digo, lo que va a hacer es explicar esto de la sabiduría para que la iglesia pues conozca cuál es el conocimiento de Dios y no siga las ideas o los pensamientos, las ideologías de hombres. Porque también en la actualidad, hoy en la iglesia actual, también hay, la iglesia ha caído, hay mucha iglesia, en seguir cosas que escucha o que mira en las redes sociales, en YouTube, donde salen videos o cosas que supuestamente han descubierto personas, hombres, y que empiezan a debatir sobre la existencia de Dios todavía, y empiezan a negar y empiezan a crear ideas, ideologías, pensamientos de hombres que van a ir en contra de lo que es pues la fe cristiana, de lo que es el credo de la iglesia, lo que es la palabra de Dios, lo que es la existencia de Dios. Y hoy en día muchas personas les interesa eso, le ponen videos que les interesa descubrir acerca de, por ejemplo, de los ángeles, de los demonios y de cosas así, y eso es tremendo, porque al tanto escuchar esas ideas que son falsas, que son pensamientos pues errados o desviados, personas empiezan a dudar de la fe cristiana. Y hay muchas personas cristianas que han vuelto atrás por ideas, por cómo ellos han interpretado lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que se han ido por la línea del conocimiento humano y ponen en duda lo que es Dios, la fe, lo que es la vida cristiana, la ponen en duda, porque llegan al punto de enfocarse a lo que es el conocimiento de la ciencia, los descubrimientos y todo eso, y empiezan a negar la fe. Hay muchas personas así. Entonces, en la iglesia de Corinto también pasaba eso. En esa época, no sé si usted habrá escuchado acerca de los griegos, de personajes famosos como Sócrates, Platón, grandes filósofos. Entonces, esas personas eran griegas, y en ese tiempo
de la iglesia acá de Corinto, había muchas personas que seguían esos pensamientos filosóficos. Habían muchas personas que se dedicaban su vida solamente a reflexionar en cosas. Y cuando ellos pues se apartaban y reflexionaban en ideas de la vida, de la existencia, de muchas cosas, iban pues a las reuniones así de personas y ahí ellos exponían esas reflexiones que ellos habían llegado, a conclusiones que llegaban solo por la razón, solo por llegar a razonamientos. Y entonces ahí es donde salen todos estos personajes que le he mencionado, Platón. Hay muchos, usted los puede buscar y en la escuela también lo enseñan. En la escuela enseñan a estos personajes cuáles eran sus frases y ponen ahí el sabio tal dijo tal frase. Y esas frases se repiten hoy en día. Hay muchas frases que uno dice y quizás uno piensa que es el mundo quien las dijo así o la habrá escuchado en algún lugar, pero todos esos refranes, esos digamos dichos, provienen de esas personas pensantes, de esas personas que han reflexionado mucho acerca de la vida y han llegado a esos razonamientos. Entonces hay muchas personas así, o habían en ese momento. Y la iglesia estaba siendo también de alguna manera atraída a eso, a ir a escuchar a cualquier persona, a lo que él decía. Entonces se habían acostumbrado a eso y por esa razón es que algunos escogían seguir o amaban más la enseñanza de Apolos y otros amaban más la enseñanza de Pablo y otros la de Pedro. ¿Por qué? Porque ellos se estaban yendo por ese camino del conocimiento de los hombres, del cómo opinaba o cómo hablaba, cómo se expresaban estos hombres. Entonces les llamaba más la atención eso que el propio mensaje en sí, que lo que estos hombres anunciaban, lo que ellos hablaban, era el evangelio de Jesucristo, era la palabra de Dios. Anunciaban la salvación, anunciaban a Cristo crucificado y que por él pues se alcanzaba la salvación y el perdón de los pecados. Eso es lo que ellos predicaban. Lo que pasa es de que algunos eran más elocuentes. Por ejemplo, Apolos dice que era poderoso en la palabra, dice. O sea, él tenía gran conocimiento de las escrituras, era elocuente, dice. O sea, tenía pues una voz tremenda que todos quedaban admirados y lo querían escuchar por cómo él hablaba. Pero se fijaban más en eso y no en el verdadero mensaje que daba el hombre. Que él hablaba de Cristo, hablaba de Dios, hablaba de la salvación. Eso es lo principal del mensaje que ellos expresaban. Pero en ese momento, como estaba de moda ese pensamiento filosófico de escuchar a hombres pensantes de qué es lo que ellos decían, entonces eso estaba llevando a la iglesia también a divisiones, a escoger a este líder, a escoger a otro. Eso es lo que pasaba en ese momento. Y en la actualidad también puede pasar eso, porque hay personas que dicen, no, yo no escucho predicaciones si no son del hermano tal. En la radio usted busca o en otra plataforma, busca las predicaciones del hermano tal o de la hermana tal, porque también hay mujeres que predican y dicen, prefiero esos mensajes, el mensaje de tal hermano, ese sí me llena. Entonces se está haciendo afinidad hacia una persona, hacia cómo él predica, o cómo él enseña, o cómo habla, o qué cosas dice. Y es probable de que solamente siga lo que esa persona dice. Lógicamente está hablando de Dios, es hermano, es hermana. Pero las personas se empiezan a enfocar más en lo que es la persona y no se enfocan en el mensaje que esa persona lleva, que ese mensaje habla de Dios, habla de Cristo para exaltar el nombre de Dios. Entonces es, digamos, común tener esa afinidad y es normal, digamos, pero que no se sobrepase un límite, que no lleguemos a tener como favoritismo hacia una persona o porque esta persona sí sabe y el otro no sabe nada.
que porque sí ha estudiado en un instituto teológico, a este sí hay que creerle, y al otro que no ha estudiado, a ese no hay que desecharlo. Ese es un pensamiento equivocado, porque vamos a hablar, hermanos, acá de qué es la sabiduría de los hombres y qué es la sabiduría de Dios. Bien, el versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé, dice, el entendimiento de los entendidos. Ahí está hablando de una sabiduría humana, de aquellos que se creen sabios. Dice que los va a destruir, dice, destruirá la sabiduría de esos sabios, desechará el entendimiento de los entendidos. Eso lo está trayendo de Isaías, el capítulo 29, versículo del 14. Vamos a ir ahí a lo que dice Isaías. (29:14). ¿Qué dice ese versículo? Amén. Y el 13, fíjese que este es algo que Jesús dijo también. El 13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso lo dijo el Señor Jesús. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. ¿A quiénes le dijo eso Jesús? Trayendo estas palabras de Isaías, se los dijo a los fariseos, a los escribas, a aquellos que se consideraban ser sabios, a los que decían: no, nosotros sí tenemos a Dios, nuestro padre es Abraham, nosotros creemos en la ley de Moisés, vivimos por el conocimiento de la ley, por el conocimiento de las escrituras. Y Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, dice. O sea, se proclaman de que saben mucho, pero su corazón está lejos. ¿Qué quiere decir ahí? Es que, hermanos, la sabiduría de Dios lo que va a provocar en el hombre es que va a ser una persona humilde. Pero la sabiduría de los hombres lo que va a provocar en ellos es que se enaltezcan ellos mismos, porque conocen mucho, porque saben mucho, y se llega al punto de envanecerse y de jactarse, y se llenan de orgullo en su corazón por el conocimiento que tienen, con el conocimiento humano. Pero el que tiene la sabiduría de Dios dice que su corazón va a estar cerca de Dios. O sea, y el que está cerca de Dios es una persona honesta, una persona humilde, una persona que ayuda a otros, que no va a discriminar a alguien porque esta persona no sabe leer o porque no lee muy de corrido. No va a discriminarla porque tiene la sabiduría de Dios, y en las decisiones que toma en su vida van a ser decisiones que van a ir enfocadas al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. El que tiene la sabiduría de Dios. Pero el que se jacta del conocimiento y que se las puede todas y que toma decisiones a su manera, esa persona va a errar mucho, se va a equivocar mucho, porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Eso es lo más importante, para que en nuestra vida tomemos decisiones pues que vayan bajo la cobertura de Dios. O sea, que Dios obre allí en las decisiones que vamos a tomar. Entonces volvamos otra vez a Corintios. Ya leímos el 19, donde hace referencia aquí a Isaías. Y el versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso también está en Isaías 44:25. Ese no lo vamos a leer, pero se lo menciono.
44:25 de Isaías, ahí también se menciona que Dios, pues dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dice. O sea que el mundo se jacta de tener conocimiento, y a los cristianos nos van a decir de que somos personas que no sabemos nada, que somos ignorantes, que somos indios. ¿No ha escuchado alguna vez eso? Las personas del mundo dicen, no, los cristianos son indios, dice. Es un indio, porque es ignorante, no sabe nada, dice. Y no se da cuenta de que él es el ignorante, porque no ha experimentado lo que estos indios sí vivimos. Que vivimos hermano, la presencia de Dios, que tenemos la mente de Cristo, que por más que llegó al 5º o 6º grado, pero lee la palabra de Dios y se llena del conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, esos somos los cristianos, pero el mundo se ha enloquecido. Ellos son los que en verdad son ignorantes, pero a nosotros nos critican de ser ignorantes, porque ellos se han envanecido en ese conocimiento y en la sabiduría que ellos dicen tener. Hay muchas personas que no los va a sacar, tienen, uno dice comúnmente, esa persona es temática, dice. Y lo que quieren decir es que son necias, ¿verdad? Son personas que se enfrascan en algo, y por más que usted les hable, les diga un consejo correcto, esa persona no sale de allí. Hay muchas personas que están así en el mundo, donde dicen, bueno, yo no creo en Dios. Hay muchas personas que dicen eso, porque yo lo que creo es en el trabajo, dicen. O sea, si no trabajo, no como. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, yo voy a ir a trabajar, dicen las personas, porque de allí es donde yo como. Entonces, ponen su esperanza en otras cosas. Y sabemos, hermanos, que cuando nosotros hemos puesto la esperanza en Dios, todas las cosas serán añadidas. Porque nosotros buscamos primeramente, así dice, primero buscamos el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas son añadidas, vienen en conjunto cuando nosotros le creemos a Dios. Pero el mundo se envanece, se cree que es sabio, pero en realidad no lo son, no lo son. Entonces, eso es lo que dice ahí, el versículo 20. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice. Oiga lo que dice. O sea que para conocer a Dios, dice que no es necesario, hermanos, que se aprenda de memoria todo lo que la Biblia dice. No es necesario que usted se memorice todo, ¿verdad? O que conozca de la ley, que conozca cosas de historia y todo eso. No, porque es necesario después para estudiar, lógicamente. Pero para conocer a Dios, no se va a conocer a Dios bajo una sabiduría humana, sino bajo la sabiduría de Dios. ¿Y quién da esa sabiduría? ¿Quién da a conocer a Dios? En primer lugar, Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso dijo Jesús. Para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? ¿Cómo llegamos a ese encuentro con el Señor Jesús? Pues cuando el Espíritu Santo de Dios, y a través de su palabra, toca nuestra vida, nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos nosotros la fe para dar ese paso y de conocer quién es Jesús. Entonces, cuando usted le entrega su vida al Señor, cuando el Espíritu Santo ha tocado su corazón, cuando usted ha sentido que Dios le ha hablado, entonces ahí es donde usted conoce a Cristo, porque le acepta en su vida. Y cuando conozca a Cristo, conocerá a Dios también, lo conocerá. Entonces el entendimiento se le será dado cuando el Espíritu Santo de Dios llegue en su vida. Entonces, usted tiene el conocimiento de Dios, lo tiene porque el Espíritu Santo está en usted, vive en usted, está en usted también ese conocimiento de Dios, porque eso es lo que dice acá. La sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. Dice que agradó a Dios salvar, oiga, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice. O sea, haciendo referencia a lo que el mundo dice, que lo que aquí se habla es locura,
que lo que aquí pensamos, eso es locura, dicen las personas. Pero dice Pablo allí que por esa locura de la predicación hemos sido salvos los creyentes, dice. Los que hemos creído al mensaje, aunque otros digan que es locura, pero eso nos ha dado la salvación. Eso es lo que ha provocado que en nosotros conozcamos a Dios. ¿Quién es Dios? Entonces ha sido la sabiduría de Dios y no la de los hombres. El versículo 22, porque los judíos, dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces aquí ya va a mencionar a dos grupos de personas que buscan sabiduría, que quieren tener conocimiento. Dice, los judíos piden señales. Es decir, que ellos no solo se limitan a lo que un hombre dice, a lo que una persona va a predicar o va a enseñar, no, sino que ellos dicen, queremos señales, queremos ver si es cierto lo que dice. Entonces eso, y así hay muchas personas hoy en la actualidad que son incrédulas, es decir, no creen a la palabra, sino que esperan ver hechos reales, dicen las personas. No, yo quiero ver a Dios, quiero ver dónde está. ¿Usted ya ha visto a Dios? Le preguntan. No sé si alguna vez le han preguntado eso. Le dicen, bueno, si usted cree en Dios, ¿alguna vez lo ha visto? Le hacen la pregunta a las personas. Eso es común que se lo pregunten. Pero como ya dije, quien ha visto a Cristo, pues ha conocido al Padre. Entonces conocemos a Dios mediante Jesús. Y conocemos a Jesús mediante el Espíritu Santo, esa es la Trinidad de Dios. Entonces aprenderemos de quién es Dios a través de las Escrituras también. Ahí podemos conocerle. Pero las personas dicen eso. Entonces quieren señales, bueno, si usted, como usted cree en Dios, ore por esta persona que está enfermo. Entonces ore por él para que se sane, dicen unos. Pero lo dicen así como una forma de burla. Usted que cree en Dios, le dice, usted ore por él, por ella. Usted que cree en Dios, ore para que mi negocio vaya bien, dicen personas mundanas. Dice, usted que es cristiano, ore por mí, le dicen. Pero ellos no quieren someterse al Señor, o sea, no quieren entregarle su vida al Señor. Entonces quieren señales, quieren ver pruebas, dice. O sea, hay muchas personas que son así, son incrédulas. Y dice, y los griegos buscan sabiduría. Entonces está haciendo referencia a Israel y a los gentiles. Los griegos aquí representan a todas las naciones, a los griegos, a los de Europa, de Asia, a quienes sean, representan aquí a los griegos. Y a los judíos, al pueblo de Israel. Así está enmarcando esos dos grupos. El pueblo, los israelitas, con los gentiles, o los griegos, dice ahí. Dice que buscan la sabiduría, que buscan tener conocimiento humano. Y como le decía, hay muchas personas que se enfocan más en eso, o sea, en tener conocimiento de lo que es la existencia de todas las cosas, de la ciencia. Y por eso usted va a ver hay muchas personas que dicen, bueno, y esta persona que es un médico reconocido, que se ha graduado en tal universidad, que tiene la especialización en no sé qué área de la medicina, pero teniendo tanto conocimiento esta persona, ¿por qué esta persona es mal hablada? ¿Por qué esta persona de repente se emborracha? ¿Por qué esta persona maltrata a su esposa y a sus hijos en su casa? ¿Por qué esta persona hace cosas incorrectas, deshonestas? Porque así hay muchas personas, son profesionales, lógicamente, tienen su título de abogado quizás, tienen su título de ingeniería, de licenciado, de doctor, de lo que sea, pero en su conducta no hacen valer en sí que son profesionales, porque si es alguien profesional, también va a tener ética, va a tener... O sea, va a ser educada esa persona, se entiende así, ¿verdad? Pero muchas de estas personas que tienen conocimiento humano, pues en su vida no lo reflejan, son maleducadas, son personas deshonestas, son personas que andan engañando a medio mundo.
andan en negocios fraudulentos. Esas personas profesionales, si no, pues vea las entidades de gobierno, ahí hay pues corrupción, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí. Tienen conocimiento humano, pero su vida es deshonesta. Le menciono esto porque Santiago, el apóstol Santiago, nos va a enseñar acerca de qué es la sabiduría de Dios y qué es la sabiduría de los hombres. Vamos a ir ahí a Santiago. ¿Cómo se evidencia que alguien tiene la sabiduría de Dios o que solamente tiene una sabiduría humana? Santiago capítulo 3. Ese Santiago es es Jacobo, el hermano de Jesús, que él en un inicio no creyó, pero luego, ya cuando Cristo fue crucificado, pues él ya creyó al evangelio y se convirtió en el apóstol de Jerusalén, Santiago, capítulo 3, y leeremos desde el versículo 13. Oiga lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice. O sea, para que conocer quién es sabio, dice que muestre su conducta, dice. ¿Cómo va a conocer que alguien tiene sabiduría de Dios o que solamente tiene sabiduría humana? Por su conducta, dice. Por sus obras, por sus acciones. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces la conducta de los hombres va a determinar si tiene sabiduría de Dios o solamente es sabiduría de hombres. La conducta, sus acciones, sus decisiones, eso va a determinar si tiene la sabiduría de Dios, si camina con Dios. Porque todos en algún momento quizás hemos pensado en iniciar, no sé, un negocio de algo, de cualquier cosa. Todos hemos tenido ese pensamiento: y si yo pusiera este negocio, si yo pusiera esto, quizás esto me funcionaría, así. Hay otros que lo han iniciado y así. Si usted solo echa mano de ese conocimiento que tiene, porque lo tiene habilidades, Dios le ha dado muchas, pero si solamente toma eso, puede ser de que tome decisiones equivocadas. Pero si toma mano también de la sabiduría de Dios, Dios le va a prosperar, Dios le va a guiar, Dios le va a ayudar para que usted tome decisiones correctas. Dios lo va a bendecir si escogemos más esa sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer si alguien es sabio? Por su conducta, por cómo habla, por cómo se expresa, por en qué lugares lo ha visto usted a esa persona, dónde se mueve esa persona. Si después del trabajo se desvía a otro lugar que no es a su casa, ¿verdad? O si otras cosas, ¿verdad? Entonces es por la conducta que se va a determinar. Eso es lo primero que dice. Bien, luego dice el versículo 14: pero si tenéis, dice, oiga lo que dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y oiga lo que dice, tremendo esto, sino terrenal, animal, diabólica, dice. O sea que alguien que se jacta del conocimiento que tiene, y ese conocimiento provoca en él que tenga celos de otros, es decir, que quiere ser mejor que los demás, que quiere sobresalir, ese sentimiento y esa actitud que toma esa persona es diabólica. Eso no proviene de Dios, dice. No proviene de lo alto, no es sabiduría dada de lo alto, sino que eso es terrenal, dice, animal, diabólica. Eso es lo que dice acá. Si hay celos amargos, dice, y también dice, si hay contención en vuestro corazón, es decir, una persona
que solo quiere pleitos. ¿Por qué? Por sobresalir, por creerse mejor que los demás y por su conocimiento que tiene, por lo que él o ella sabe. Entonces eso, o discriminar a otros, eso no proviene de Dios. Y dice, no os jactéis ni mintáis. Eso no proviene de lo alto. Entonces, si una persona que puede tener conocimiento humano, estudiado en muchas cosas, pero solo busca hacer cosas deshonestas y busca poner en mal a otros para alcanzar lugares, porque así hacen muchos en las empresas, en cualquier lugar, tratan de poner en mal a otros y quieren ellos sobresalir, quieren ellos y se empiezan a convencer a los jefes, empiezan a hablar mal al trabajador que le quieren quitar el puesto. No, esa persona viene tarde, no cumple sus metas, no sé qué, esto y lo otro. Empiezan a hacer eso y dicen, no, yo sí sé, yo sí conozco esto, conozco de aquí, conozco de allá, sé hacer esto, sé hacer lo otro, esos procesos yo me los puedo, yo conozco todo. Y empiezan a convencer a los jefes así. Esas personas, en su corazón lo que hay es algo diabólico, es algo que les está llevando, se están llevando por la ambición, por querer un lugar, por tener una posición, por tener un sueldo. Entonces eso no es correcto, no, eso no es sabiduría de Dios, no viene de Dios. Pero la sabiduría de Dios, allí dice después cómo es la sabiduría de Dios. El versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice. El 17, pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice. Qué palabra más tremenda, ¿verdad? Esa hipocresía, porque hay muchas personas que pues abrazan, pero por la espalda, usted ya sabe, el puñal, ¿verdad? Hay personas que muestran una cara así enfrente de la otra persona y lo quieren atender bien, ¿verdad? Siéntese aquí, un vaso de agua y que no sé qué y así. Pero cuando se da la vuelta a esa persona, ¿qué es lo que hace? Criticarla. Decir que esa persona no sé qué, esto y lo otro. Si solo una vez doble a la esquina, ya le empezó a decir un montón de cosas. Y esa es hipocresía. Pero dice la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios no hay eso, no hay hipocresía. Dice que es pura, un corazón puro, benigno, o sea, bueno pues, apacible, correcto, está lleno de paz. El que tiene el conocimiento de Dios tiene paz en su corazón, en su vida, tiene paz, está tranquilo porque su esperanza está en Dios. Porque ha conocido a Dios, tiene la sabiduría de Dios. Y así es. Y dice, es amable. O sea, una persona que tenga el conocimiento de Dios va a ser amable. Va a ser una persona gentil que va a ayudar a otros. Va a hacer misericordia, dice más abajo. Llena de misericordia y también de buenos frutos. Usted conoce cuál es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que menciona 9 palabras. Usted se lo ha de saber, ¿verdad? Si no, pues puede buscarlo también. ¿Cuál es ese fruto? Ahí usted búsquelo en la carta de los Gálatas. Usted lo va a encontrar. El fruto del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene la sabiduría de Dios dice que es lleno de buenos frutos. De esa paz, de esa mansedumbre, de esa templanza, de esa benignidad, de esa fe, del amor. Todo eso es lo que tiene una persona que tiene la sabiduría de Dios. Entonces, así vamos a conocer si alguien tiene sabiduría de Dios o si solamente se está jactando a sí mismo de que sabe,
de que conoce. Pero también, hermanos, hay que hacer un inciso en algo, de que en la vida cristiana, más que todo, cuando alguien va a ser pastor o va a ser predicador, pues hay dos líneas de pensamiento. ¿Y cuáles son? Hay quienes piensan de que no es necesario meterse a estudiar teología. Y opinan de que no creen en eso, no creen en el estudio así de la teología, no creen en que hay que prepararse, sino que se enfocan más en su devoción con Dios, en sus oraciones, en sus lecturas de la palabra de Dios, y dicen, no, a mí Dios me va a dar las palabras. Entonces hay un grupo de predicadores, pastores, que opinan de esa manera. Opinan de que solo necesitan lo que Dios les dé, la palabra que Dios les dé, y no aceptan o se ponen en contra de lo que es el estudio de la teología y de todo eso. Pero hay otro grupo de personas que opinan de que si una persona que no ha sido estudiada, que no se ha graduado de un instituto, es una persona que quizás no tenga conocimiento, ¿verdad? Y que va a cometer errores en sus predicaciones, que va a empezar a interpretar la Biblia de otra manera. Entonces otros opinan que es necesario tener un estudio teológico, que es necesario prepararse. Y la verdad es que quizás lo mejor sería de que se tengan los dos elementos, que haya un conocimiento, una preparación, pero sin olvidar lo más principal, que es la relación que la persona va a tener con Dios, que es su búsqueda, que va a ser su oración, su meditación de la palabra de Dios, su preparación en ayuno, en oraciones, en entrega a Dios. Entonces eso va a ser primordial. Eso es lo mejor, lo devocional que tendrá la persona. Y lo que es ya el estudio teológico, vamos a decirlo, va a venir solo a enriquecer lo que él ya tiene. O sea, una persona que ora tiene el respaldo de Dios, indudablemente. Entonces, si tiene el respaldo de Dios, esa persona va a hablar, lógicamente, la palabra de Dios. Va a ser respaldada por Dios porque ora, porque busca la presencia de Dios. Y el estudio nomás va a ser algo que va a enriquecer la predicación. Nada más, una herramienta. Entonces, no es, digamos, recomendable pararse así y decir, no, negamos que el prepararse el estudio, y tampoco decir, no, el que no se prepara, ese no sabe, es ignorante. No, hay que tener ambas cosas, sería lo mejor. Entonces, volviendo a Corintios, dijimos, versículo 20, el 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que predica el que es un siervo de Dios, el que ha sido llamado, el que es escogido por Dios. Dice, predicamos a Cristo crucificado. Ese es el mensaje principal que tienen que tener todas las predicaciones, ya sea de enseñanza, ya sea de evangelismo, ya sea pastoral. Tiene que tener el centro a Cristo Jesús. Dice, predicamos a Cristo crucificado. Ese es el mensaje principal de todo. Ya luego, pues, si ya es cada de los sermones que le acabo de mencionar, entonces ya se pueden tocar otros temas, pero lo principal es Cristo Jesús. Es el centro. Todos los mensajes deben ser cristocéntricos. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Los que dice, los que somos, o sea, nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura, dice. O sea, para los israelitas, Jesús fue tropezadero. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. O sea, los edificadores era el pueblo de Israel.
y desecharon a la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Entonces Israel desechó a Cristo, le sirvió de tropiezo, porque Jesús les decía la verdad a ellos y hablaba la verdad. Entonces ellos lo desecharon y fue de tropiezo para ellos. Y los gentiles, los de otra nación, decían: los cristianos son locos, eso es locura. Eso decían, eso dicen hoy en día todavía las personas no creyentes. Ser cristiano es ser loco. Y dice también, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Eso es para los llamados. Y dice tanto judíos como griegos, porque lógicamente habían personas que eran de Israel, pero eran cristianas. También habían personas gentiles, pero eran cristianas, así como lo es ahora en día. En Israel hay personas que son cristianas, nacieron en Israel, pero son cristianas. Y ahora nosotros también nacimos en otra nación y también somos cristianos, somos hijos de Dios. Y esto es importante, aquí con eso terminamos. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, y más abajo, pero eso lo veremos el siguiente jueves, que lo vil y menospreciado, dice, escogió Dios para avergonzar a aquellos sabios, a los que se enorgullecen, a los que se creen mucho. Entonces, si usted se cree débil en conocimiento, en muchas cosas, en realidad usted es fuerte. ¿Por qué? Porque a usted le escogió Dios. ¿A usted lo escogió Dios? ¿Se merecía haber sido escogido? Quizás no se lo merecía, pero ahí viene la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, que sin merecerlo Cristo nos escogió y escogió a lo débil, dice, a lo menos fuerte. A eso ha escogido Dios, porque eso que es menos fuerte, lo que es débil, cuando llega a Dios, Dios lo va a usar de una manera grande, porque Dios, o el poder de Dios, se perfecciona ¿a dónde? En nuestra debilidad. Allí se perfecciona el poder de Dios, en lo débil que somos. Ahí obra Dios. Entonces, si quizás no tengamos gran conocimiento, mucha sabiduría así humana, no la tenemos, pero tenemos algo mejor, que es la sabiduría de Dios. Y por eso hay que darle la gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche damos gracias, damos la gloria a tu nombre también, Señor, por hablarnos hoy, por enviar tu palabra, Señor, que nos hablas de tu sabiduría, como lo leemos en Proverbios, que cuando se formaban los cielos, allí estaba la sabiduría, que cuando se afirmaban los montes, allí fue engendrada la sabiduría, porque en la creación de todo lo que tú hiciste, oh Dios, todo fue hecho por tu sabiduría, oh Dios.